Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El despertador sonó a las 5:17. Moví el brazo para apagarlo y el dolor en las costillas me recordó al cliente de anoche. El tipo gordo que me pagó extra por dejarlo estrangularme hasta que viera estrellas. Todavía me ardía la garganta al tragar. Me senté en la cama despacio, como si tuviera 90 años. Por la puerta abierta escuché a mamá toser. Esa tos que suena a perro moribundo. 3 veces por la noche me había levantado para darle agua. Las pastillas ya no le hacían efecto. Caminé hasta el baño agarrándome de las paredes. La bombilla parpadeó 2 veces antes de encenderse. En el espejo vi los moretones en el cuello, marcas de dedos moradas, y los ojos inyectados en sangre. Me lavé la cara sin mirarme más. El agua de la regadera me dejó sin aliento cuando cayó sobre los moretones de las costillas. Me limpié con cuidado, evitando donde la piel estaba morada. El jabón picaba en los rasguños. Al vestirme, noté que el sostén izquierdo ya no cerraba bien. El alambre salía por un lado, pero no tenía otro. Cuando salí del baño, mamá ya estaba sentada en la cama, cubierta con la misma cobija delgada de siempre. «Otra vez te lastimaron», dijo. No era pregunta. «Fue un accidente en la escuela. Un niño me empujó contra el pizarrón. Mentirle era más fácil que ver su cara. Le di las pastillas con un vaso de agua. El frasco solo tenía 4 cápsulas. La farmacia cobraba el doble desde que empezaron los rumores sobre mí. Minutos después, salí rumbo a la escuela. El cielo aún estaba oscuro y el camino lleno de hoyos. Estoy segura de que cualquier político ganaría las elecciones presidenciales tan solo dedicándose a tapar los baches de las calles de México. Llegué antes que nadie. El portón todavía rechinaba igual al abrirlo. Entré al salón y empecé a escribir la lección en el pizarrón, aprovechando la soledad, cuando oí pasos en el pasillo. Don Rubén se quedó en la puerta, mirándome como quien mira un filete en el mercado. Traía puesta la corbata de rayas que usaba cuando venían visitas importantes. «Buenos días, señorita Carmen», dijo con una voz tan dulce como el veneno. «¿Dormiste bien?» Seguí escribiendo. No contesté. Él no era grato para mí. «Mañana vienen los inspectores de la SEP», añadió, entrando al salón y cerrando la puerta tras él. «Sería una pena que alguien les contara sobre tus actividades extracurriculares». «No tengo nada que esconder», respondí sin voltearlo a ver. Se rió y sacó algo del bolsillo. Era mi foto, la de la credencial de maestra. Pero alguien le había pintado cuernos rojos y una cola de diablo. «¿Estás segura?», preguntó mientras dejaba la foto sobre mi escritorio. «Porque el padre Morales ya preguntó por qué una mujer como tú trabaja con niños». Después se marchó sin decir más. El timbre sonó poco después y los niños comenzaron a llegar. Tarde, como siempre. Faltaban 5. «Señorita», dijo Luisito al entrar, «mi mamá dijo que no me siente cerca de usted». El salón se quedó callado. Hasta los grillos afuera parecieron dejar de cantar. «¿Por qué dice eso, Luis?», pregunté tratando de mantener la voz firme. El niño miró al suelo. «Dijo que usted, que les hace cosas feas a los hombres por dinero». Algunos compañeros se rieron, otros me miraron como si de pronto tuviera colmillos. Saqué el libro de matemáticas y empecé la clase como si nada. Pero las páginas temblaban en mis manos. Cuando terminó la jornada, recogí mis cosas con prisa. Esa noche tenía otra cita. Necesitaba el dinero. El sol ya se había escondido cuando llegué al motel Cielo Azul, que estaba más vacío que de costumbre.
Solo 2 camionetas en el estacionamiento. El dueño, un viejo con un ojo de vidrio, ni siquiera me saludó al pasar. El cliente era nuevo, un tipo flaco, con tatuajes de lágrimas bajo el ojo. No dijo una sola palabra al entrar al cuarto. Solo dejó el dinero en la mesa y se desabrochó el cinturón. Más tarde, al salir al pasillo, vi una camioneta negra estacionada al fondo. Don Rubén estaba apoyado en el cofre, hablando por teléfono. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo antes de que yo corriera al baño a vomitar. Ya en casa, poco antes de la medianoche, al acercarme a la puerta, noté algo en el suelo. Al encender la luz del porche, vi que era un muñeco de trapo, como los que venden las viejitas en el mercado. Tenía un hilo rojo atado al cuello y algo duro adentro. Lo llevé a la cocina y lo abrí con el cuchillo. Dentro encontré 3 cosas: una foto mía saliendo del motel, un recorte de periódico sobre una maestra despedida por conducta inmoral, un mechón de cabello rubio, igual al de mamá antes de la quimio. En todas las fotos, alguien había dibujado cruces negras sobre mi cara. Esa noche no dormí. El cuerpo me dolía, pero más el alma. Me quedé acostada, con los ojos abiertos hasta que el amanecer pintó de gris las paredes. Me desperté sobresaltada con la almohada empapada. Al principio pensé que era sudor, pero al encender la luz vi que era sangre, no solo de la nariz, también de los oídos. Corrí al baño y me miré en el espejo. Mi reflejo parpadeó un segundo después que yo. Me acerqué más y entonces vi algo moverse detrás de mí, una sombra alta. Me giré de inmediato, pero no había nadie. ¡Carmen!, mamá gritó desde su cuarto. ¿Quién está contigo en la cocina? Esa noche no dormí. El cuerpo me dolía, pero más el alma. Me quedé acostada, con los ojos abiertos hasta que el amanecer pintó de gris las paredes. Me desperté sobresaltada con la almohada empapada. Al principio pensé que era sudor, pero al encender la luz vi que era sangre, no solo de la nariz, también de los oídos. Corrí al baño y me miré en el espejo. Mi reflejo parpadeó un segundo después que yo. Me acerqué más y entonces vi algo moverse detrás de mí, una sombra alta. Me giré de inmediato, pero no había nadie. ¡Carmen!, mamá gritó desde su cuarto. ¿Quién está contigo en la cocina? Corrí con el cuchillo todavía en la mano. La cocina estaba vacía, pero sobre la mesa había 3 monedas ensangrentadas. En la pared, escrito con lo que recé fuera pintura, decía: «Ya te vimos». La mañana siguiente, volví a la escuela. Don Rubén me esperaba en la entrada con un sobre en la mano. «Última oportunidad», dijo sin rodeos. «Firma tu renuncia hoy y te doy 3 meses de sueldo». Le escupí en los zapatos sin pensarlo y me fui a dar mis clases. Esa noche, mientras mamá dormía en su cuarto, yo me senté en el piso. Saqué la caja que guardaba bajo la cama. Dentro estaba la pistola que compré hace un mes en el mercado negro. La limpié con cuidado, la cargué. Si iban a matarme, no sería como a una perra asustada. La pistola pesaba más de lo que recordaba. Comprobé el cargador por tercera vez, 7 balas, una para cada día de la semana, antes de esconderla bajo mi almohada. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando por fin cerré los ojos, pero no para dormir, para esperar. El sueño me venció en algún momento, pero no fue descanso. Apenas si cerré los ojos cuando el sonido de los trastes en la cocina me hizo despertar. La luz del sol entraba por la ventana, golpeando el suelo como si no supiera lo que pasaba en esa casa. Mamá intentaba preparar el desayuno, aunque desde que empezó el tratamiento apenas podía sostener una cuchara sin que le temblaran las manos. «Deberías estar en cama», le dije, quitándole suavemente el cuchillo con el que intentaba cortar una jícama. «Al menos déjame hacerte el café», insistió. Sus ojos azules, los mismos que yo heredé, parecían más grandes en su rostro demacrado.
Mientras el agua hervía, revisé mi teléfono. 3 mensajes perdidos del mismo número desconocido. No fuiste lista, maestra. El muñeco era un aviso. Ahora viene lo bueno. El vapor del café quemó mis dedos, pero ni lo sentí. El miedo ya se había instalado en mi cuerpo como una fiebre imposible de sudar. Minutos después, caminé hacia la escuela con el estómago vacío y el corazón encogido. El ambiente allí no era distinto. Parecía un campo minado. Los niños susurraban cuando pasaba. Los otros maestros fingían no verme. Don Rubén no apareció por allí, pero su presencia colgaba en el aire como el olor a podrido antes de la tormenta. A la hora del recreo, cuando el bullicio llenaba los patios, me refugié en el baño de maestras para encontrarme con una escena que me estrujó el pecho. Laura estaba allí, sentada en el suelo, llorando con la cara entre las manos. «Renuncio hoy», dijo entre hipos. «No puedo más con esto». Le pasé un pañuelo sin preguntar. Sabía exactamente de qué hablaba. Nos habíamos vuelto expertas en el silencio compartido. «Él también te amenazó», dije, aunque no era una pregunta. Laura asintió temblorosa. Me mostró su brazo. Moretones en forma de dedos rodeaban su muñeca. «Dice que si hablo, hará que parezca que yo también me vendo, como tú». El timbre nos salvó de seguir hablando. Salimos del baño como si nada, con las caras lavadas pero las heridas más expuestas que nunca. Esa noche, al llegar al cielo azul, el ambiente ya anunciaba que algo no andaba bien. Había 5 camionetas en el estacionamiento, clientes nuevos, y clientes nuevos siempre significaban problemas. Apenas crucé la puerta trasera, el dueño me interceptó antes de que pudiera llegar a mi habitación asignada. «Te toca el 12 hoy», dijo, escupiendo al suelo sin mirarme. El cliente pidió específico. Tragué saliva. El cuarto 12 era el más apartado, al final del pasillo donde la luz casi no llegaba. Caminé hasta allí como quien avanza hacia una trampa ya sabida. Dentro, un hombre con sombrero me esperaba sentado en la cama. «¿Carmen?», preguntó con una voz que no coincidía con su cuerpo fornido. Asentí en silencio, cerrando la puerta tras de mí. No tuve tiempo de pensar, ni de correr. «Don Rubén manda saludos». Antes de que pudiera reaccionar, algo duro golpeó mi cabeza. El dolor fue lo primero que sentí al despertar. Luego, el frío. El hormigón helado bajo mi espalda desnuda. Intenté moverme, pero las cuerdas cortaban mi piel con cada intento. Una luz cegadora se encendió de pronto, lacerando mis párpados. «Despierta, blasfema», dijo una voz que reconocí al instante. El padre Morales. Parpadeé luchando por ver entre las sombras. Poco a poco las figuras se definieron. Don Rubén estaba allí, fumando un puro. A su lado, el policía municipal que siempre patrullaba cerca de la escuela. Y al fondo, encorvada en una silla. «Mamá», don Rubén soltó una carcajada áspera. «No te preocupes, Carmen. La invitamos a esta pequeña reunión familiar». Sacó algo de su bolsillo, otro muñeco de trapo, pero este tenía el pelo rubio de mamá cosido en la cabeza. «¿Sabes?», dijo mientras jugueteaba con el muñeco. «En este pueblo hay 2 tipos de personas, las que callan y las que desaparecen». El policía se acercó, sosteniendo una jeringa en la mano. El líquido burbujeaba dentro del tubo como si tuviera vida propia. «¿Qué le hicieron a mi madre?», grité, sintiendo las lágrimas quemarme la cara. Don Rubén sonrió con esa calma repugnante que tienen los que se saben impunes. «Solo la ayudamos a dormir, permanentemente. No sé cuánto tiempo pasé inconsciente. Las memorias se deshacían como hielo bajo el sol. Cuando volví en mí, estaba en mi cama, vestida con mi ropa de siempre. Todo parecía normal, pero algo estaba mal. El reloj marcaba las 5:17 de la mañana, la misma hora de siempre. Por un segundo, pensé que había sido una pesadilla, que mi mente, saturada, había inventado todo, hasta que giré la cabeza y la vi. Mamá, acostada a mi lado, pálida, fría,
con un hilo rojo atado alrededor de su cuello. La tierra mojada crujió bajo mis zapatos negros mientras observaba cómo bajaban el ataúd de pino. Solo 5 personas asistieron: el sepulturero viejo, 2 vecinas curiosas que cuchicheaban tras sus lentes oscuros, y los 2 matones que don Rubén envió para asegurarse de que yo no hablara. El cielo estaba cubierto, gris, como si hasta las nubes respetaran el silencio que mi madre se había ganado. «¿Quiere decir algo, señorita?», preguntó el sepulturero sosteniendo una pala temblorosa. «No», respondí sin mirarlo. Las primeras paladas de tierra sonaron como golpes secos. Recordé cuando mamá me enseñó a plantar tomates en nuestro patio. «Hay que enterrarlos bien profundo, mija, para que crezcan fuertes». Ahora la enterraban a ella, y nada crecería de ese agujero, salvo rabia. Uno de los matones se acercó, oliendo a alcohol barato, y con la voz envenenada de amenaza. «El director dice que tienes hasta el viernes para irte», susurró mientras me rozaba el hombro. Le miré las manos. Tenía los nudillos llenos de cortes recientes. Tal vez de haber golpeado una última vez a alguien antes de venir al cementerio. Quizá a mamá. Esa misma noche, regresé sola a la casa. Era la última vez que cruzaría esa puerta. Caminé por las habitaciones como si fuera la casa de otra persona. Quemé todo lo que no podía llevar. Los vestidos floreados de mamá, su chal favorito, hasta su vieja máquina de coser. El fuego crepitaba en el patio trasero mientras empacaba lo esencial. La pistola Taurus PT-92, 7 balas, el frasco casi vacío de morfina y un álbum de fotos donde ella aún sonreía. Desde la calle, un hombre observaba. Era el policía municipal de antes, ahora con insignias de comandante. Se mantenía erguido, fingiendo autoridad, pero sabía quién era yo. «¿Qué haces, suripanta?», gritó cuando vio las llamas. Le apunté con la pistola sin vacilar. «Recordando», dije. No volvió a hablarme. Después tomé mis cosas y salí. Todo lo que no había llorado en años, lo lloré en el camino de mi casa hacia la terminal. Me subí al autobús y me marché. Con nostalgia me alejaba de aquel lugar, sabiendo que me había quitado más de lo que me había dado. Pasaron 4 años. No dejé rastro. Cambié de nombre, de personalidad, de manera de hablar, pero la memoria no olvida, y el cuerpo menos. Regresé en un autobús que me dejó en la misma terminal polvorienta. Todo olía igual, a orines, a tortillas quemadas, a indiferencia. El primero en la lista era el comandante Salazar. Lo seguí durante 3 días. Aprendí su rutina sin prisas. A las 7 de la mañana salía de la casa de su amante, una joven que apenas pasaba la mayoría de edad y que trabajaba en la tortillería de la esquina. A la 1 de la tarde comía pozole en El Paisano, y los jueves, a las 11 de la noche, visitaba el motel Cielo Azul. Siempre pedía la habitación número 8. Esperé allí la 4ª noche, en el callejón, oculta entre sombras y humedad. Con nervios pero con decisión, me mentalicé. Él caminó mientras verificaba que su bolsillo tuviera una buena cantidad de condones. Cuando lo hizo, «¿Quién ching?», alcanzó a decir antes de que el taser lo dejara convulsionando en el lodo. Cuando despertó, estaba amarrado a una silla en un almacén abandonado. Frente a él, las fotos de mamá sonriendo. Encendí la linterna y apunté directo a su cara. «¿Reconoces a esta mujer?», pregunté con voz firme. Él solamente imploró que lo dejara libre, pidiendo perdón bajo la excusa. «Tengo familia». «Yo igual tenía, pero gracias a ti y a otros pendejos ya no tengo», respondí. «Mami, este cabrón sonrió al verte morir. Ahora te toca hacer lo mismo», dije con lágrimas en los ojos. «Yo no fui. Fue el pad». No lo dejé terminar. Tomé el cortaúñas y le arranqué la uña del dedo índice. Gritó como un animal herido. «Mintiendo pierdes piezas», le dije mientras sacaba una pinza oxidada de la bolsa. Durante 2 horas habló.
Lo sacó todo. Cómo ayudó a don Rubén a estrangular a mamá con una cuerda de cortina, cómo enterraron las pruebas bajo los cimientos de la nueva iglesia, y los nombres de las otras 3 maestras que desaparecieron cuando intentaron hablar. Cuando no quedaba más por decir, le inyecté una dosis doble de la morfina de mamá. Se le aflojaron los párpados, y cuando empezó a babear, lo arrastré hasta el río. Le disparé justo en el estómago, donde él había disparado a la última maestra que intentó denunciar al sistema. El segundo en la lista era el padre Morales. El hábito de monja robado me quedaba grande, así que lo ajusté con alfileres mientras practicaba frente al espejo. Ensayé una voz suave. «Padre, necesito confesarme». Y bajé la mirada, imitando a las novicias que había visto en las películas. Me aseguré de cubrir con maquillaje corporal el tatuaje de la espalda. La cruz de madera que llevaba colgando era de un Cristo que compré en el mercado. Pero esa noche trabajé en ella hasta convertirla en un arma. Afilar el brazo vertical hasta dejarlo como una estaca me tomó tiempo. Luego, rebajé la punta para que pudiera penetrar con facilidad y envolví la base con tela para mejorar el agarre. Estaba lista. 2 días después, la iglesia olía a incienso y cloro cuando crucé sus puertas. Morales estaba solo, contando las limosnas del domingo. Me acerqué con las manos juntas, como si rezara, y dije, «Bendición, Padre». Sus ojos se detuvieron en mi escote. Había modificado el hábito para dejar al descubierto un poco de piel. «No te reconozco, hija. ¿Eres nueva en el convento de Santa Clara?», preguntó. «Sí, padre», mentí sin pestañear. «Vine por instrucción especial». Le mostré un sobre con 2,000 pesos y lamí la cruz con lascivia. Sabía bien de su debilidad. Fue él mismo quien cerró con llave las puertas principales. Para no ser interrumpidos, murmuró con esa sonrisa de puerco satisfecho que tanto despreciaba. Dentro del confesionario, su respiración se aceleró apenas le toqué la rodilla. Sus manos, que olían a vino y dinero, no tardaron en agarrarme. Su error fue no revisar mis manos bajo el hábito. Cuando bajó la cabeza para besarme el cuello, actué. La primera puñalada fue entre la 3ª y 4ª costilla. Salió sangre oscura. La segunda fue un giro de 90 grados para ampliar la herida, y la tercera fue directa al cuello, alcanzando la arteria carótida. El sonido de sus costillas rompiéndose fue claro. Luego vino el gorgoteo de sangre en sus pulmones y el rasgado de la sotana mientras forcejeaba. Su cuerpo quedó sentado en el confesionario, como si estuviera dormido. Me encargué de eliminar toda evidencia. Mi cabello estaba perfectamente recogido dentro del hábito. No dejé ni una hebra suelta. Usaba guantes de látex bajo las mangas, así que no hubo huellas. Limpié la sangre con su propia estola, especialmente la que había salpicado la cruz. Como toque final le coloqué un billete de 500 pesos en la boca, abrí el cajón de las limosnas para que pareciera un robo, y dejé la puerta trasera entreabierta. El sacristán fue quien encontró el cuerpo y gritó. Cuando llegó la policía, no tardaron en asumir. «Lo mataron por el dinero de las limosnas», dijo el oficial mientras se metía 1,000 pesos al bolsillo. Nadie notó las heridas triangulares, típicas de objetos religiosos. Tampoco comentaron nada sobre el olor a perfume barato, el que usé para cubrir mi propio aroma. El último era don Rubén. Ahora tenía oficina en el Palacio Municipal, rodeado de lujos y escoltas. Me tomó semanas acercarme. Robé un uniforme de intendencia y fingí ser parte del personal de limpieza. Descubrí que cada jueves, a las 3 de la tarde, inspeccionaba la escuela primaria, la misma donde yo enseñaba. Ese jueves me escondí en el salón 3º B, en mi antigua aula. En el escritorio las fotos sonrientes de mami. Quería que fuera testigo de nuestra venganza. Cuando Rubén abrió la puerta, se detuvo al verme sentada ahí, esperándolo. «¿Qué?», murmuró. «Hoy la lección es sobre justicia», le dije y abrí las piernas. Para ese entonces me había cambiado.
Usaba falda corta. Su rostro enrojeció de placer. Era tan evidente que siempre me había deseado, y no iba a dejar escapar su oportunidad. Así que caminó hacia mí mientras desabrochaba su pantalón y se lamía los labios. Cuando llegó e intentó inclinarse frente a mí, lo golpeé con un tubo. Ya había estudiado suficiente el golpe, el ángulo exacto para desmayarlo y no matarlo. Apenas volvió en sí, se descubrió amarrado a la misma silla donde abusó de Laura. Le mostré las fotos de las otras víctimas. Él apenas podía mirarlas. «Elige una», le ordené, colocando sobre la mesa un alicate, un cuchillo de carnicero y un soplete portátil. No eligió, así que elegí yo. La ejecución fue lenta, minuciosa, sin compasión. Cuando los bomberos llegaron al día siguiente tras el incendio en la escuela, no pudieron identificar el sexo del cadáver. Solo hallaron carne carbonizada y restos metálicos derretidos en el lugar donde alguna vez hubo poder. En el autobús de salida, con destino a la capital, las noticias en Facebook inundaban mi muro. En la sección de nota roja, un titular rezaba: «Tragedia en escuela primaria. Incendio mata a supervisor educativo». Guardé la publicación y la imprimí. Luego la coloqué junto a la foto de mamá, donde aún sonreía. Cerré los ojos. Mucha gente dice que la venganza no es buena, pero yo la disfruté como nunca antes había disfrutado otra cosa.